Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. El programa La Noche y Noticias RCN lograron confirmar que el responsable de la agresión contra el periodista colombiano Felipe Quintero es funcionario público y trabaja para una entidad estatal, la Unidad Nacional de Protección, donde hace parte de la subdirección especializada que fue creada para proteger a los reinsertados que tras la firma del acuerdo de paz hacen parte del partido político FARC. La noticia. Pedro Luis Navarro Bonolí es el nombre del agresor que el pasado viernes increpó y lanzó una botella con agua en contra del reportero de Noticias RCN. El punto clave de esa noticia: sin el más mínimo gesto de arrepentimiento, el atacante reapareció ayer portando una camiseta del grupo terrorista ETA al lado del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, quien tras una orden de la Corte Suprema de Justicia recuperó su libertad. El punto clave de esta noticia: los hechos fueron condenados por el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, quien ofreció excusas en nombre de la entidad a Noticias RCN y anunció el inicio de una indagación preliminar contra el agresor. Horas antes, Jesús Santrich había sido recapturado. Manifestantes decidieron agruparse a las afueras de la sede principal de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, gritando consignas en apoyo al ex jefe de las FARC. Los saludo. ¿Dónde es el escenario de la noticia? Acá en Bogotá. Era la noche del viernes 17 de mayo y el periodista Felipe Quintero cubría la noticia del traslado de Santrich al ente acusador. La transmisión que hacía el reportero para Noticias RCN y NTN 24 se vio interrumpida. Se ha ordenado una nueva captura contra... Con insultos, los defensores de Santrich atacaron. Uno de ellos pretendió incluso detener la grabación, que en pleno ejercicio de la libertad de prensa estaba haciendo el equipo de camarógrafos. Y luego el mismo personaje empujó al periodista Quintero pretendiendo sacarlo del lugar. No vuelvas a hacer eso. No me metas ese dedito, te lo puedes meter. En medio de ultrajes y ofensas, el reportero judicial exigió respeto a su labor. Por favor. No, déjenos trabajar. ¿Por qué no nos deja trabajar? No, déjenos. Sin embargo, las agresiones aumentaron con otro actor en escena. De entre los simpatizantes de Santrich apareció este sujeto. Con botella de agua en mano le lanzó el líquido a Felipe Quintero. El agresor, el mismo que quedó registrado por las cámaras aquella noche, apareció de nuevo en público 13 días después. Pero ahora en la sede del partido FARC. Allí estaba en medio de una multitud que esperaba a Jesús Santrich celebrando su libertad ordenada por la Corte Suprema de Justicia. La imagen lo muestra aplaudiendo y a pocos metros de él, otro personaje que protagonizó las agresiones contra el periodista Quintero el 17 de mayo. Recordemos. Este sería el mismo hombre que empujó al reportero y que le pedía que se fuera del lugar de cubrimiento frente a la Fiscalía General. Pero, ¿quién es el agresor de la botella de agua? Esta otra imagen lo volvió a captar detrás de Santrich en la rueda de prensa que ofreció el ex jefe de las FARC tras quedar en libertad. El programa La Noche y Noticias RCN lograron establecer su identidad y el rol que desempeña. Se trata de Pedro Luis Navarro Bonolí, un desmovilizado de las FARC, quien está vinculado a la Unidad Nacional de Protección como auxiliar administrativo. Llama la atención que el agresor del periodista con cargo público es quien además apareció en el balcón de la sede del partido FARC, donde Santrich salió visiblemente victorioso. Pedro Luis
Navarro es quien con sus manos se encargó de colgar la bandera del partido FARC. Y como un hecho particular, llevaba puesta una camiseta negra con las siglas y el escudo de ETA, la tristemente célebre organización terrorista vasca. Ahí ven ustedes estas imágenes que han generado una profunda polémica en Colombia. Yo los invito a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Prensa se respeta, numeral La Prensa se respeta. Voy a saludar en la primera parte a dos de nuestros invitados. Está con nosotros Salud Hernández Mora. Ella es corresponsal del diario El Mundo de España, cronista y columnista de opinión del diario El Tiempo. Salud, bienvenida al programa La Noche. No, nada, encantada. Buenas noches. También está con nosotros Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, FLIP. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Pedro, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá. ¿Qué posición tiene y qué lectura hace la Fundación para la Libertad de Prensa frente a estos hechos? El agresor del periodista Felipe Quintero, periodista de Noticias RCN, terminó siendo un funcionario público de la Unidad Nacional de Protección y además, después de esta agresión, aparece nuevamente ayer al lado de Jesús Santrich cuando él recuperó su libertad. A ver, Jefferson, dos cosas al respecto. La primera es que tras la liberación de Jesús Santrich, de alias Jesús Santrich, nos pareció de alguna manera inaudito que una persona involucrada, digamos, en esta agresión a la prensa saliera en la primera línea de, digamos, esta suerte de evento público y de registros fotográficos con una identificación, digamos, sobre la cual no hay duda, pero posteriormente se advirtió que es funcionario o trabaja para la Unidad Nacional de Protección y si bien las agresiones contra la prensa son inadmisibles por parte de cualquier ciudadano, pues el reproche se acentúa y la responsabilidad también cuando es alguien que ejerce funciones públicas en esta entidad y esto pues es algo que obviamente ha motivado que de parte de la FLIP hayamos extendido el día de hoy cartas tanto a la dirección de la Unidad Nacional de Protección como al partido FARC para que se tomen las medidas disciplinarias del caso. Salud Hernández, acá hay varios hechos. Uno tiene que ver con la condición de la persona que ejecutó esta agresión. Es un excombatiente de las FARC, es un desmovilizado, pero al mismo tiempo es un funcionario público de la Unidad Nacional de Protección, precisamente de esa subdirección que fue creada para proteger a los integrantes del partido FARC. ¿Qué implicaciones tiene este hecho? No, pues lo lógico y lo natural es que la Unidad Nacional de Protección prescinda de este señor y si luego las FARC lo quieren contratar pues allá ellos digo porque no es un buen ejemplo para la guerrilla, para un partido político que pretende decir que lo que está haciendo es abrazando la paz cuando resulta que tiene un personaje que lleva además la camiseta de otro grupo terrorista. Yo comprendo que los grupos terroristas, entre ellos, hayan tenido muchos lazos muy fuertes, pero no es un buen ejemplo para este país decir que una persona, como digo, en ese balcón, es decir, había 4 o 5 personas, que un personaje que ya había agredido a un periodista que siga estando en el círculo de la guerrilla. No me parece, vamos, de la guerrilla no, en el círculo del partido político, que era de la guerrilla, del partido político. Entonces, y además con la camiseta ETA haciendo alarde de eso. Es decir, ¿qué mensaje quieren mandar? Que ellos todavía aplauden la lucha armada, que el hecho que está justificado matar, asesinar, secuestrar para conseguir objetivos políticos. Yo creo que FARC, el partido político FARC, debe tomar medidas y prescindir de este señor. Primero, la Unidad Nacional de Protección tiene que sacarlo ya mismo. Y después el partido político debería prescindir de él, de sus servicios, pero ellos verán, eso ya es una cuestión de ellos. Salud, claramente Jesús Santrich, al recuperar la libertad, tomó la decisión que este personaje lo acompañara en ese balcón en el que habló ante los seguidores que lo recibieron en libertad. ¿Ellos querían enviar algún mensaje teniendo en cuenta la misma personalidad de Jesús Santrich que en muchas ocasiones ha tenido un espíritu provocador? Pues no sé hasta qué punto ellos eran conscientes de que estaba ese señor, no lo sé. Desde luego no lo sacaron al verle esta camiseta, no lo sacaron. Yo creo que dentro de las FARC hay dos tendencias, no creo yo, sino dentro de la FARC hay dos tendencias, eso ya es una realidad. Una que es más moderada, por así decirlo, que es la que encabeza Timochenko, y otra, la de Santrich, Márquez, etcétera. Santrich, cuando ha salido, que parece una mansa paloma,
lo que se ha dedicado es a decir mi hermano Iván Márquez, el señor El Paisa, que dice el señor, que no se llama El Paisa, sino se llama Montero. Este no es ningún alias porque él es un gran señor que lo que se ha dedicado es a matar, a secuestrar, a reclutar niñas, a violar. En fin, yo creo que esto demuestra una vez más que hay dos tendencias dentro del partido. Vamos a ver si hay dos tendencias o si realmente manda la más, aparentemente, más moderada, porque lo lógico sería que el señor Timochenko expulsara a este escolta que paga el Estado colombiano, lo expulsara, porque tú no puedes tener una escolta que agrede periodistas y que hace alarde de los grupos terroristas, no puede ser una escolta pagado por una entidad estatal. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que va a hacer, qué medidas va a tomar el partido FARC. Yo estoy convencida que cualquiera de otro partido político del espectro colombiano, desde la derecha a la izquierda, cualquiera lo expulsaría, pero hoy mismo. Pedro, usted también es abogado. Quiero preguntarle precisamente sobre las consecuencias jurídicas o disciplinarias que, a su juicio, debe tener esta evidente agresión contra la prensa en momentos en que ya fue identificado el autor de esta intimidación, de esta instigación que recibió el reportero de Noticias RCN. A ver, aquí hay dos ámbitos, ¿no? Uno primero es lo que se denomina todas las oficinas públicas, todas las entidades públicas tienen una oficina de control interno, que son las que se encargan, entre otras cosas, que los funcionarios cumplan con el Código Disciplinario Único. Y aquí, a nuestro juicio, hay una violación a ese código de conducta que plantea el Código Disciplinario y correspondería en primera instancia a la Oficina de Control Interno indagar y pues obviamente con el debido proceso asignar las sanciones a las que haya lugar. Lo segundo es, tengo entendido que en este caso también hay una observancia especial por parte de la Procuraduría y recordemos que la Procuraduría tiene ese poder preferente en términos disciplinarios y yo creería que si la UNP no avanza prontamente en su investigación desde control interno, bien haría el Procurador General de la Nación en tomar el poder preferente en la acción disciplinaria en este caso. Sí, Pedro, de hecho la Procuraduría está verificando en este momento los datos para proceder a abrir un proceso disciplinario contra el agresor de Felipe Quintero. Aquí hay unas implicaciones disciplinarias ilegales, pero en términos de sociedad, ¿qué reproche social cree usted que debe recibir esta conducta que ejecutó un excombatiente, un desmovilizado de FARC? A ver, aquí estamos hablando que la libertad de prensa la tiene que garantizar el Estado. Y el Estado es quien se ha obligado a nivel internacional a través de sus instituciones a garantizar este derecho a plenitud. Aquí lo que tenemos es un acto consciente de alguien que presta sus servicios para el Estado y que está afectando con esa posición de garante. Y aquí, como usted bien señala, no solo hay un reproche legal, un reproche disciplinario, sino también un reproche social. De las autoridades y de las personas que participan del Estado, siempre esperamos una suerte de ejemplo. Y aquí no solo vimos y quedó registrado en cámaras cómo hay una agresión, digamos, sin ningún tipo, digamos, de situación que la pudiera justificar, es una agresión completamente injustificada. Además de eso tenemos una puesta en público, digamos, pretendiendo ser épica o heroica con esta bandera en la que se plantea este sujeto, con el reproche adicional, y es que es alguien que trabaja para el Estado, es decir, su sueldo está pagado con los impuestos que pagamos todos los colombianos y es impresentable que los funcionarios públicos, cualquiera sea, incurran en agresiones contra la prensa. Yo sí creo que esto tiene que, sobre todo, ameritar una sanción por una razón particular, Jefferson, y es que si estos hechos quedan en la impunidad, lo que se genera es un clima permisivo. Si el director de la Unidad Nacional de Protección, el doctor González, no pone, digamos, un límite y una sanción a lo que está ocurriendo, pues básicamente lo que está generando es un clima de permisividad en el cual cualquier funcionario de la UNP podría hacer esto sin ningún tipo de consecuencia. Yo confío y espero no estar equivocado, Jefferson, en que aquí se nos van a anunciar sanciones correspondientes y que sean además ejemplarizantes, porque creo que esto es algo que no se debe repetir. Ningún periodista debe ser sometido a este tipo de tratamientos por estar haciendo su trabajo. Precisamente luego de que se revelara la identidad del agresor, del periodista Felipe Quintero, la Unidad Nacional de Protección ofreció excusas por este hecho y anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer posibles faltas disciplinarias.
Pedro Luis Navarro trabaja en la UNP como enlace con los escoltas del partido FARC. Ocupa uno de los 1.200 puestos que se crearon en esta unidad luego de la firma del acuerdo de paz. El hombre que abraza a Santrich es la misma persona que viste una camiseta con el logo de la agrupación terrorista ETA y ondea una bandera del partido FARC. Es el mismo que evidentemente no respeta a la prensa y agrede a periodistas, como en este caso al reportero de Noticias RCN Felipe Quintero, a quien le lanzó una botella con agua. Ese hombre se llama Pedro Luis Navarro Bonoli y es uno de los 13.193 excombatientes de las FARC que están acreditados ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz. En la resolución número 11 del 5 de julio de 2017 figura su nombre y su número de identificación. Actualmente es funcionario público, trabaja en la Unidad Nacional de Protección como auxiliar y asistente administrativo 1. Es un cargo de libre nombramiento y remoción, contratado directamente por la UNP en la Subdirección Especializada, unidad que se creó a partir de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC para 1.200 desmovilizados. Su labor consiste en ser el enlace con los escoltas del partido FARC desde el Centro de Operaciones COP. También conocimos que hasta el segundo semestre del 2018 adelantaba la carrera de filosofía en la Universidad del Atlántico. La agresión de la cual él es el protagonista fue rechazada por el mismo partido FARC. A través de este comunicado señaló que de comprobarse la participación de cualquier militante de esta colectividad en los hechos contra el comunicador, solicitarían a las instancias correspondientes medidas disciplinarias. Comunicado Partido FARC. La FARC reconoce, valora y respeta la labor periodística. Asimismo, rechazamos cualquier acto que intimide su trabajo. Además, a través de una carta enviada a Rodrigo Londoño Timochenko, el embajador de España, Pablo Gómez, rechazó que este hombre vistiera una camiseta del grupo ETA durante el recibimiento a Santrich. Comunicado Embajada de España en Colombia. Daña la sensibilidad de todas las víctimas del terrorismo y especialmente de las víctimas vilmente asesinadas y mutiladas por este grupo terrorista. Al conocerse que Pedro Luis Navarro Bonoli era funcionario de la UNP, la Fundación para la Libertad de Prensa envió una misiva a esta entidad. Comunicado Fundación para la Libertad de Prensa. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que investigue si Navarro Bonoli es la persona que agredió al periodista y que inicie las acciones disciplinarias correspondientes. La Unidad Nacional de Protección ofreció excusas al canal RCN por la agresión de uno de sus funcionarios desmovilizados de las FARC y anunció una indagación preliminar para establecer posibles faltas disciplinarias. Integramos hasta ahora a Felipe Quintero, periodista judicial de Noticias RCN y víctima de esta agresión física el pasado 17 de mayo cuando cubría esta manifestación de seguidores de Jesús Santrich al frente de la Fiscalía. Bienvenido al programa La Noche, Felipe. Hola Jefferson, un cordial saludo, un placer estar acá y pues muchas gracias, como le había comentado a usted y a todas las personas y la solidaridad de todos los colegas con este episodio. Felipe, ¿qué representó para usted ver el día de ayer al lado de Jesús Santrich, recién liberado, a la persona que lo había agredido hace una semana? Pues Jefferson, voy a ser lo más transparente posible. A mí verdaderamente me dio indignación, porque pues nosotros tuvimos acceso a todos los videos de cuando estaba llegando Santrich a la sede y él siempre estuvo ahí, lo abrazó, y no solamente fue él, el de la UNP, sino una persona también que fue la persona que le tapó el lente a la cámara, que también pues lo ha señalado en la nota nuestro compañero Oscar. Y pues la verdad da indignación además porque precisamente un día después, 24 horas después, pues las FARC se pronuncian mediante un comunicado señalando que si se comprobaba la militancia iban a tomar acciones disciplinarias contra esta persona, pero tiene que suceder un episodio como esto, de que esta persona aparezca públicamente al lado del señor Santrich para que se tome una decisión y pues para que se reconozca este tipo de hechos. Entonces me parece que pues faltó y me generó muchísima indignación verlo ahí pues de una manera como tan tranquila después de la agresión y después de la tranquilidad con que la hizo y con la tranquilidad que en este momento pues se encuentra. Felipe, la Unidad Nacional de Protección pidió excusas en nombre de la entidad y también ha anunciado que comienza una indagación preliminar. ¿Usted cree que estas medidas son suficientes? ¿Qué espera usted?
Precisamente, Jefferson, también aprovecho para comentarle, yo estaba hablando en este momento con el Procurador General Fernando Carrillo Flores, quien me ha manifestado, ellos tienen la posibilidad de ejercer un control preferente ante el tema interno que desarrolla la Unidad Nacional de Protección y que está analizando posibles implicaciones disciplinarias por el hecho. Yo que espero, pues de verdad, una sanción ejemplar, porque este hecho no solamente me pudo haber pasado a mí, sino a cualquiera de los colegas, y como bien lo hemos retratado acá, a nuestra colega de Caracol, a nuestro colega del periódico que hubo, tiene que haber una sanción social y también disciplinaria para que quede como el referente de que la libertad de prensa se tiene que respetar también. Y también, pues también aprovecho para contarle que me llamó una persona del despacho de la Unidad Nacional de Protección del doctor Pablo Elías González a pedirme disculpas. Tuve una conversación telefónica con él, que estaban pues a la disposición ante pues cualquier novedad respecto al hecho y que pues iban a adelantar la investigación disciplinaria, pero sí esperamos unas medidas concretas y precisas para que este hecho no quede solamente como en un comunicado de prensa, sino que vaya más a la realidad y a una posible sanción por el hecho. Salud, Hernández. Lo cierto es que estos hechos son cada vez más repetitivos. No solamente fue esa agresión que recibió Felipe, también Tatiana Gordillo de Noticias Caracol fue agredida ese día. El periodista y fotógrafo del diario Que Hubo intentó ser linchado por la comunidad luego de que los familiares se molestaran porque él estaba tomando unas fotografías que hacían parte de su trabajo periodístico. ¿Qué está sucediendo, Salud? No, lo que pasa es que tenemos que contar que estos son como los grupos más radicales. Es decir, lo preocupante, porque grupos radicales uno se enfrenta a ellos, los hay. A mí me han salido con machetes en el Cauca. Es decir, eso ocurre, pero lo que tiene que hacer las FARC, aparte del comunicado, que está bien, que es disculparse, es sacarlo, punto. Porque tú no puedes, y sobre todo la unidad, más que la FARC, la unidad nacional, porque tú no puedes tener una escolta, alguien que va armado, que sea tan radical, porque es un peligro, porque además es alguien armado y es alguien que se ha pasado la vida matando. Claro, porque la unidad que no maneja armas y bueno. Ya, bueno, pero es una persona que puede portar armas. Entonces, yo creo que ni de ningún espectro político tú puedes tener a alguien radical cuidando a la gente con un arma. Entonces, no solamente cualquier persona, ya digo, esta vez es uno que se nota que además no le importa, que alaba a los grupos terroristas y le parece estupendo lo que hicieron, porque si no uno no se pone una camiseta de ETA, que es una afrenta. Creo que lo tiene que sacar ya la Unidad Nacional, no, lo tiene que despedir ya, porque han despedido gente por mucho menos en la Unidad Nacional, pero de un día para otro. Y luego las FARC verá Timochenko, que yo creo que no está cómodo con esas situaciones, porque no creo que tenga ningún interés en enfrentarse ni con la Embajada de España ni con nada, en sacarlo de ahí. Y Jesús Santrich, que yo creo que sí está a gusto con gente como él, pues verán si esa es la imagen que pretenden dar. Pero ya digo, es preocupante para cualquier país que dentro de la Unidad Nacional de Protección tengan escoltas tan radicales, porque eso no debe permitirse, pero ni radicales de un lado, ni del otro, ni de ninguno. Sobre todo alguien que es que creció matando. ¿Cómo tú piensas? Bueno, habrán hecho un control más efectivo de los 1.200 exguerrilleros que entraron a formar parte de las escoltas. Porque, vale, de pronto yo comprendo que un comandante guerrillero se sienta a gusto con alguien como él, pero es que él tiene que saber que él no puede tener una persona de ese tipo, porque él mañana hoy le echa un vaso de agua, pero pasado mañana, en un momento de más enfado, pues te pega un tiro. Es que es lo que ha hecho toda la vida cuando no le gustaban a alguien. ¿Qué hacía la guerrilla cuando uno hablaba? ¿Por qué la ley del silencio? Porque cuando hablaba de más a alguien, lo mataban. Entonces, esta persona no sabemos cuál ha sido su pasado, yo al menos no lo conozco, pero creo que no es bueno para las FARC como partido tener gente así, pero digamos que ya, ahora, si ellos después de la carta lo echan, pues a mí me parece, para mí, asunto aclavado. Es decir, yo no le dedico más tiempo, ¿entiendes? Para mí es un hecho que puede pasar en cualquier momento. Si el partido toma una medida drástica, yo ya me sentiría... Decir, pues ya ahora, está. y ese significado de esa medida drástica de la que usted habla, Salud, ¿usted cree que hace falta pedagogía al interior de las FARC? Este hecho demuestra que hay algunos quizás excombatientes reinsertados que todavía tienen algunas fallas o algunas reservas frente a lo que representa vivir en democracia, por ejemplo, respetar la libertad de prensa, tener tolerancia ante una opinión ajena. No, pero claro que es que locos los hay en todas partes, digamos. Lo que pasa es que tú tienes que tener más cuidado
con gente que ha pertenecido a la guerrilla durante muchos años, que la propia guerrilla los reclutó a veces a los 9, a los 10 años, y lo único que les enseñó, pues no les enseñó ni siquiera a leer ni escribir, porque hay muchos que llegaron analfabetos al proceso de paz. Es decir, lo único que les enseñó es a matar. Entonces, como me dijo una vez un reinsertado hace unos años de los paramilitares, dijo, es que no somos cualquiera. Es decir, esto no es un ciudadano cualquiera, esto es gente que está acostumbrada a matar. Entonces, si siempre yo creo que para cualquier unidad de protección tienes que tener un control como un filtro importante, pues obviamente para los de las FARC que se reinsertan, tendrías que tener mayor. Yo he sido contraria a eso, es decir, no me parece lógico que pasen del monte a escoltas. Me parece un riesgo absoluto, me parece, y creo que de momento no ha pasado nada. Entonces, a lo mejor somos nosotros los equivocados. Yo creo que es un error darle armas a alguien que le enseñaron desde niño a matar. Pero esta persona, como otros que puedan ser radicales, pues los tienen que apartar. Los tienen que apartar, y además, ¿a qué viene salir con una camiseta a provocar de ETA? Es decir, es que no tiene sentido. Pero ya digo que para mí, con que las FARC, con que la Unidad Nacional lo eche, porque no tiene cabida, y las FARC le aparten, para mí es suficiente. Es decir, yo no le doy más. En un país donde ocurren tantas cosas, sí, pues para mí ya con eso es... Acá. Pedro Vaca, no sé qué opinión tiene. ¿Cree usted que falta pedagogía para que reinsertados como Pedro Luis Navarro puedan entender las normas que deben respetarse para vivir en democracia? Para entender que debe existir un respeto a la libertad, por la libertad de expresión, al derecho a la libertad de prensa? Jefferson, nosotros a través, como le decía, de una comunicación al partido FARC, emplazamos para que nos confirmaran si es o no un ex integrante de las FARC, pero personalmente, de acuerdo a lo que he podido ver, me parecería difícil creer que no es un ex integrante de la guerrilla, o por lo menos que no es parte de la agrupación política legal que ahorita tienen. Yo creo que aquí pueden mezclarse uno de dos factores, Jefferson. Yo creo que por un lado tenemos un sector de la sociedad bastante desacostumbrado a las reglas de la vida democrática, ¿no? Y en ese sentido quisiera creer que ese episodio tiene que ver con falta de experiencia en vida democrática, perdón la redundancia, y este episodio debería brindar una lección para aproximarles a las reglas del juego democrático, y una de ellas es no agredir a periodistas en ningún momento o circunstancia. La segunda, y creo que esto es lo que debería determinar el partido FARC a través de las investigaciones disciplinarias que dijo que iba a abrir, es qué tanta sintonía hay de esta agrupación política con los estándares de protección a la libertad de prensa. Y yo creo que la única forma, en este caso en particular, de sintonizarse con esos estándares es dando un ejemplo. Es decir, nosotros registramos como integrantes de muchos partidos políticos estigmatizan a periodistas, y también hemos hablado en estas cámaras, ¿sí? No hemos visto nunca un reproche por parte de esas agrupaciones políticas a esas agresiones a la prensa. Yo creo que aquí también se le abre una oportunidad al partido FARC para que muestre esos niveles de sintonía con la vida democrática a la cual están aspirando a ingresar. Pedro, usted me decía que ha emplazado al partido FARC para que le entregue algún tipo de respuesta frente a lo que ha sucedido. ¿Le han entregado esas respuestas que usted ha venido pidiendo? A ver, en cuanto al partido político FARC, y esto es algo que valoramos positivamente en su momento, una vez ocurrieron los hechos de la agresión a Felipe y otros periodistas, se emitió un comunicado público en el cual anticipaban que de llegar a ser miembros de esa colectividad se activarían los procesos disciplinarios. Creo que es muy difícil a esta altura, digamos, de los registros de video y fotografías que se han mostrado, no creer que es un integrante de esta colectividad, de acuerdo a la fotografía en la cual aparece al lado de Jesús Santrich tras su liberación. Y yo un poco lo que esperaría del partido es compromiso con su palabra, y pues esperaría anuncios de qué consisten esos procesos disciplinarios internos y a qué llegan. Y desde el lado de la Unidad Nacional de Protección, pues esperamos que efectivamente atiendan al llamado que hemos hecho. La FLIP formalmente ha puesto la
la queja ante la Unidad Nacional de Protección. Hemos comunicado esto al periodista afectado y esperamos que a la mayor brevedad nos indiquen qué medidas se van a tomar, sobre todo porque tiene que ser aleccionante el mensaje de la sanción. Tiene que enviar un mensaje en el cual el Estado y la UNP en particular le dice a todos sus funcionarios que no hay ningún nivel de tolerancia a las agresiones contra la prensa, porque es lo mínimo, eso es un piso del cual partimos, y es que el Estado no puede ser un agresor a periodistas. Salud. No, yo creo que del partido FARC, digamos, de los 1.200 que hay, ha habido pocos incidentes. Yo tuve una vez un enfrentamiento con uno de ellos por ahí en un pueblo perdido, pero digamos que hay pocos incidentes. Tampoco creo que debamos magnificar la verdad, aunque yo no estaba en absoluto de acuerdo con la creación de este cuerpo, porque me parece una locura, pero la verdad es que es un caso aislado. Es decir, esa es la verdad. Obviamente no significa que porque sea aislado no se le dé importancia, pero es un caso aislado. Tampoco me gustaría tender un manto de duda sobre los demás. Es decir, la realidad es, yo me he encontrado escoltas de las FARC, que eran ex-FARC, además se nota enseguida, y sí, una vez tuve como un intercambio ahí, pero lo normal ha sido un comportamiento bueno. Es decir, tampoco pongamos sí, que también todos... se trata es que esto no suceda más, ¿no? No, por eso, que no vaya más, digamos, sí, y que tomen medidas que se note que les importa, como lo que decía Pedro, que otros partidos políticos también, cuando uno de los suyos se pasa, también tomen medidas, ¿sabes? Es lo único. Porque ya te digo, a mí me salieron unos con un machete una vez ahí, digo, pero ¿qué pretenden a ver con el machete? No, lo que quiero decir es que tampoco me gustaría pensar que todos los que están ahí son iguales, no. Hay unos que son radicales como esto y ellos tendrán que poner filtros todavía más fuertes. Pero la verdad es que en el tiempo que llevan, que ya llevan pues 2 años casi, un año más o menos, año y pico, no han sucedido incidentes importantes. Digamos funcionario... que es un hecho aislado. Pero, ¿qué pasa? Que claro, cuando ves que es un hecho aislado, cuando ves que hay una carta de Timochenko, ves que hay un cortocircuito dentro de las FARC. Porque si Timochenko dice que vamos a tomar medidas y el otro lo exhibe como gran trofeo y encima se pone camiseta de ETA, es que hay dos tendencias... De eso vamos a hablar después de comerciales, porque precisamente por esa razón también quise invitar a Salud Hernández por este episodio de la camiseta que tenía Pedro Luis Navarro Bonelli, este integrante de la Unidad Nacional de Protección, que también es combatiente. Hemos invitado en el programa de la noche también a Wilson Devia, él es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Wilson, bienvenido al programa de la noche y también queremos conocer su opinión frente a este hecho que involucra, lamentablemente, a un integrante de la Unidad Nacional de Protección. Buenas noches, Jefferson. Pues efectivamente, como funcionario de la Unidad Nacional de Protección y como presidente del sindicato UT-UNP, lamento el hecho ocurrido. Esa conducta es reprochable desde todo punto de vista como funcionario público, como directivo sindical y como representante de todos los escoltas del país. Al mismo tiempo, quiero aprovechar el espacio para que no se mancille el nombre el título o la actividad del escolta, pues precisamente un hecho reprochable como esto no puede mancillar la actividad de más de 5.000 escoltas que trabajan en la Unidad Nacional de Protección. Wilson, ¿usted sabe quién es Pedro Luis Navarro Bonelli? ¿Qué saben internamente de la unidad? ¿Qué información tienen sobre ese personaje? Sí, efectivamente, conocemos que es una persona que se incorporó a la subdirección especializada, subdirección que fue creada de acuerdo a los acuerdos en La Habana, y que le abrió el campo, le dio la amplitud a la mesa técnica de las FARC para vincular a un grupo de personas de confianza a través de libre nombramiento y remoción y tenerlos ahí como encargos administrativos y encargos operativos como escoltas. Wilson, el director de la Unidad Nacional de Protección ha dicho que iniciarán una investigación preliminar. Al mismo tiempo también pidió excusas en nombre de la entidad a Noticias RCN. ¿Qué alcances cree usted que puede tener esta investigación, teniendo en cuenta que se trata de una subdirección especializada de la que hace parte un excombatiente? Pues como sindicato partimos de la realidad que ocurrieron dos hechos. El primer hecho fue la agresión, un hecho lamentable que no debió haber ocurrido, pues si bien es cierto, él es funcionario al interior de la dependencia, debe tener un comportamiento ético y una conducta viable y no llegar a estos alcances donde desafortunadamente ponen en entredicho el nombre de la entidad y el actuar de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Ahora bien,
Luego ocurre otro hecho, un segundo hecho, que es el de la participación política, que sí lo veo gravísimo, como lo establece la normatividad, y no entiendo por qué un funcionario público a viva luz y a través de los medios públicos se presta para participación política cuando la ley no lo permite, y pues ya hago un llamado de atención al mismo tiempo, y quiero que no se enfoque el tema, porque sí les falta capacitación a la subdirección especializada, sí les falta entrarlos en situación, que la función pública les establezca qué es la calidad de servidor público, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque veo que desafortunadamente no solo él, sino muchos excombatientes que ya son servidores públicos están incurriendo en faltas disciplinarias por el desconocimiento de las mismas, faltas que los llevan, digamos, a cometer ese tipo de actos públicos de política que son reprochables y que son prohibidas dentro de las conductas disciplinarias. Adicional, que lamento mucho el hecho de que el funcionario público para esa manifestación se haya puesto una camiseta de un grupo terrorista, más aún cuando nos llaman a nosotros como funcionarios de la UNP a la reconciliación, a la integración, y pues uno, ¿qué puede esperar de una persona que está haciendo, digamos, gestos alusivos a grupos terroristas cuando estamos llamando a la conversión en una paz en Colombia? Pues Wilson Devia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, muchas gracias por haber acudido a este llamado que hicimos hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, muy amable. Felipe Quintero, periodista de Noticias RCN. Para finalizar, hay sectores cercanos a Pedro Luis Navarro, del mismo sindicato de esta subdirección de la UNP, que aseguran que eso es una campaña de estigmatización y que es una campaña de odio, de desprestigio. Aseguran que mostrar la imagen de él, visibilizar lo que le hicieron a ustedes, obedece pues a una persecución. ¿Usted qué opina de estas afirmaciones? Y al mismo tiempo, pues para final también le quiero preguntar por qué es importante sentar un precedente en este momento. No, Jefferson, pues esto sí, créame que me parece realismo mágico o algo quimérico, porque acá no se está estigmatizando a nadie, solamente se está informando un hecho que no puede repetirse, porque la prensa debe ser libre y no se debe estigmatizar. Además, acá también analizando y hemos mirado también el comunicado de las FARC que salió 24 horas, parece prácticamente un saludo a la bandera, porque en 15 días el partido FARC no pudo verificar si esta persona era un militante o no. Me parece que la verdad es equivocada el señalamiento de que se está haciendo una campaña de odio y de desprestigio. No, los periodistas estamos pidiendo respeto por nuestro oficio y por nuestra labor. Nuestra labor es informar. Lo he dicho acá y en varios escenarios. Nosotros no opinamos, para eso hay un sector especializado en el periodismo, que es las columnas de opinión o los programas de opinión, pero los periodistas que estamos en terreno cubriendo la noticia estamos informando lo que está pasando. Acá no hay ninguna campaña de desprestigio ni contra el señor Pedro Luis, ni contra algún sector. No, simplemente fue una agresión y tiene que sentar un precedente, porque la prensa debe ser libre y no puede sufrir este tipo de estigmatizaciones por sectores radicales que quieran taparla, que quieran callarla. Y como bien lo decía Salud, también una persona que en este momento puede tener un arma, pues puede poner en riesgo la vida de todos los periodistas. Además, poniéndolo en términos jurídicos, el dolo, es decir, la intención de este señor cuando me lanza la botella, que el señor ni se mosquea, perdóneme la palabra tan coloquial, el tipo no tiene el menor arrepentimiento. El tipo lanza la botella y tras del hecho se queda mirándome a ver qué reacción yo voy a tomar, a ver si yo de pronto le busco algún tipo de pelea o de confrontación. O sea que esto no es ningún tipo de campaña de estigmatización. Acá estamos presentando hechos que son graves para la libertad de prensa, Jefferson. Pues Felipe Quintero, como siempre, la solidaridad, y estaremos atentos de las decisiones que se tomen, que al mismo tiempo generen un precedente ante lo sucedido. Muchas gracias. Un placer, Jefferson, y gracias a usted y a todos los colegas por la solidaridad. Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación Libertad para la Libertad de Prensa en Colombia, bienvenido. Gracias por habernos acompañado, y quiero decirle que pues vamos a estar atentos, haciéndole seguimiento a esta noticia al lado de la Fundación para la Libertad de Prensa, que nos ha apoyado siempre. Muchas gracias, Pedro. A usted, Jefferson, por la invitación, y muchas gracias por tener muy presente los temas de libertad de prensa en su programa. Así lo seguiremos haciendo. Continuaremos después de comerciales conversando con Salud Hernández Mora. Ella es corresponsal del diario El Mundo de España, cronista y columnista del diario El Tiempo de Colombia. Analizaremos las implicaciones y por qué el embajador de España en Colombia le envió una carta a Timochenko emitiendo una protesta ante lo que sucedió el día de ayer, cuando un integrante de la FARC, Pedro Luis Navarro Bonoli, tenía una camiseta del grupo terrorista ETA.
El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se refirió al comunicado del embajador español en el que rechazaba que Pedro Luis Navarro vistiera una camiseta del grupo terrorista ETA durante la liberación de Santrich. Dijo que se trató de una acción individual y ofreció disculpas al diplomático. Vean ustedes estas declaraciones. Quiero dar rápidamente respuesta al embajador de España ante su reclamo y decirle que nuestras banderas son las banderas de la paz y la reconciliación, que si alguno individualmente ha sacado otro símbolo que no nos interpreta, es su responsabilidad individual, y cuando arriba a Bogotá en el día de mañana podemos, si es posible, dar las explicaciones del caso de manera personal. Mis disculpas si esto le ha generado alguna dificultad, señor embajador. Bueno, Salud, vamos por partes. Quiero comenzar escuchando su opinión sobre lo que usted sintió cuando vio a este integrante de FARC con una camiseta ETA. ¿Por qué cree usted que el embajador asegura que esto daña la sensibilidad de las víctimas asesinadas y mutiladas? De pronto es un tema que no comprenden muchos en el continente americano. No, lo que pasa es que, para la gente que no sepa, ETA es un grupo criminal, es un grupo terrorista que, por ejemplo, recientemente acabamos de celebrar el aniversario de uno de sus atentados donde mataron a 6 niños. En otro atentado mataron a 4 niños. Es decir, ha sido un grupo terrorista, desgraciadamente lo tenemos en las instituciones públicas españolas, los herederos de ese grupo, y además son retadores como este señor, pero para mí es una persona que quiere retar. Pero yo siento que las explicaciones de Timochenko son suficientes. Lo que sí creo es, como decía antes, esta persona la tienen que apartar. Para un español es como para decir, no sé, pues sacar un símbolo nazi en un evento público, digamos, pues a cualquiera le puede ofender. Pues esto es lo mismo, para un español, tú alardear de la ETA, pues es una ofensa. Pero, insisto, sí creo que fue un acto individual, sí creo que además está en el entorno de Santrich. Santrich, para quien no lo sepa, es del grupo de Iván Márquez, que sigue teniendo la misma mente criminal que tenía el día que firmó la paz. Él nunca ha desmovilizado esa mente criminal, que además es del mismo grupo de alias El Paisa, aunque a Santrich le duela que le digan que sea alias El Paisa, que es un matón de tiempo completo. Son dos personajes que llevan meses en paradero desconocido, que no piensan en nada, sino en seguir en lo mismo. Entonces, yo me imagino que para Santrich ver el de ETA al lado pues no le dice nada, pero la cabeza del partido FARC es Timochenko, y Timochenko es el que pide disculpas. Entonces, yo ¿Y ese creo... acto como tal, Salud, para usted qué significado tiene? Que el máximo líder de FARC haya tomado distancia desde este acto público en el que salió Santrich con ese personaje con una camiseta de ETA. Pues mire, con todas las discrepancias que uno pueda tener por cómo se ha realizado el proceso de paz, por mucho que piense que se les va a vestir de todo, se les va a otorgar una impunidad que no merecen, pero para mí es suficiente. Es decir, a mí me gustaría que un partido político como Bildu, que es el brazo político de ETA en España, dijera lo mismo que ha dicho Timochenko sobre ETA, que no lo dice. Es decir, para mí son satisfactorias la declaración de Timochenko. Yo puedo discrepar de 1000 cosas. Puedo pensar que no merecería estar en el Senado sin haber pasado antes por la justicia. Puedo pensar muchas otras condiciones, pero en este caso concreto, pues a mí me parece que son unas explicaciones... Y le sorprende Salud porque ya van varias declaraciones. Esta es la segunda. La primera fue cuando tomó distancia de Iván Márquez. ¿Esto es síntoma de qué, Salud? No, es que las FARC están divididas. Es decir, hay un grupo de FARC que están casados con el proceso que firmaron, con los pactos que firmaron, aunque están incumpliendo, porque todavía no han contado muchas cosas y han pasado ya 2 años y medio. Y todavía no han dado satisfacción a muchas víctimas, porque podían haber devuelto restos de secuestrados desaparecidos. Es decir, no hay que esperar más, podrían haberlo hecho. Pero digamos, hay un grupo que sí está a favor de la paz, al menos de sus compromisos, y hay otro grupo que no está. Y hay otro grupo que debería decir cuáles son sus conexiones con las disidencias de las FARC, porque no hay que olvidar que lo que no ha cumplido todavía la cúpula de las FARC, del antiguo grupo guerrillero, lo que no ha cumplido es ayudar a desmontar el aparato de las disidencias. Ellos conocen a su gente mejor que nadie. Entonces yo creo que hay un grupo como el Paisa, que siguen con nexos con esas disidencias, que están claramente pues manteniendo algún hilo con ellos, y hay otro grupo como el de Timochenko, que ya, digamos, está al otro lado de
en la otra orilla, que ya cruzó a la otra orilla y no quiere devolverse a la época de la violencia, cosa que para mí Iván Márquez sigue todavía ahí, y desde luego el Paisa, que es un matón, pero un matón que debería estar tras las rejas hace tiempo. Hay un segundo hecho con el que finaliza esta semana Salud Hernández y no puedo dejar de preguntarle. Tiene que ver claramente con la libertad de Jesús Santrich y la inminente posibilidad, casi que certeza, de que la próxima semana se posesione como representante a la Cámara. En un país como Colombia, que ha derramado tanta sangre como consecuencia del narcotráfico, que diferentes líderes políticos, periodistas han dado su vida luchando en contra de este flagelo, ¿qué representa que una persona que es acusada por delitos relacionados por narcotráfico y que es solicitada en extradición por los Estados Unidos esté en el Congreso de Colombia? No, pero además el show que va a ser el próximo martes o miércoles, eso va a ser un espectáculo. Es decir, todo lo que ha sucedido en torno a Santrich ha sido un circo y ha sido pésimo para la institucionalidad colombiana. Es decir, la justicia colombiana cada día trabaja para ahondar más el descrédito. Hay muchísima gente en este país que no cree, bueno, no solamente porque lo diga yo, es que lo dicen las encuestas, más del 70% no cree en el sistema judicial colombiano. Entonces, a mí me parece que todo este circo que han hecho es lamentable, me parece muy triste para un país como Colombia, que sufre tanto la violencia, que la sigue sufriendo. Es que las disidencias de las FARC no son pequeñitas, es que son grandes y están creciendo de una manera preocupante, y además las FARC no han hecho nada todavía para desmontar el narcotráfico. Me parece muy triste que este señor, con unas pruebas contundentes que demuestran que estaba implicado en el narcotráfico, este señor tome posesión de su escaño, de la curul el próximo día, y lo tome además en el olor de multitudes y con el aplauso de muchísima gente. No sé qué hacían congresistas como Iván Márquez, senador como Iván Márquez, ahí, Iván Márquez digo, y el senador del Polo Democrático junto a él. No sé qué Iván hace. Cepeda. Iván Cepeda, perdón. No sé qué hacía ahí. Es decir, este es un señor sobre el que pesan unas pruebas contundentes que lo implican con unos cargamentos de cocaína después de firmado el proceso de paz. Antes ya sabíamos que todos estaban implicados, pero después de firmado el proceso de paz. Además, socio de un sobrino de Iván Márquez, que no solamente es narcotraficante, confeso, o al menos en ciernes, narcotraficante, es que además es un corrupto de tiempo completo, un corrupto que ha desangrado las arcas públicas en muchos proyectos que iban a hacer para pueblos pobres colombianos. Es decir, y no pasa nada, y va a tomar posesión y no pasa nada. Y la Corte Suprema permite eso, la Corte Suprema permite eso. Pues Salud Hernández Mora, corresponsal del Diario El Mundo de España, cronista y columnista de opinión. Como siempre, es un gusto tenerte acá en el programa La Noche. No, gracias por todo. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.